Una dosis de energía y economía sin política. Hoy se está hablando mucho de la contaminación ambiental. Está teniendo lugar en las refinerías, en las plantas donde se genera la electricidad con combustóleo, las carboeléctricas, la utilización del gas natural, pero estamos teniendo una ignorancia ambientalista. Hay dos formas que en el mundo se tienen y que en México no lo estamos sabiendo aplicar. La primera es la medición de la calidad del aire y la segunda es la medición de los gases de efecto invernadero. ¿Cuál de los dos es importante y cuál se debe de medir? A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, la medición de la calidad del aire es la evaluación de ciertos componentes que se encuentran en el aire y que están afectando en un momento del tiempo durante el día a las actividades humanas. Y por lo tanto, con estos parámetros se tienen que realizar acciones para las actividades que pueda tener el ser humano o cualquier ser vivo en donde se presenten ciertos parámetros que no tienen una buena calidad de aire y por lo tanto se tienen que dar acciones para mitigar, disminuir ciertas cosas o acciones que están realizando los seres vivos en un entorno donde hay una calidad de aire inadecuada. La calidad de aire está ligada a la salud de los seres vivos. Y los parámetros que se miden primero es el dióxido de azufre y el cual proviene de la combustión de los combustibles fósiles, llámese petróleo crudo y sus derivados, llámese gas natural, llámese carbón o cualquier fuente que pueda realizar una combustión que tenga dentro de sí moléculas de carbón. Y esto cuando se combina con el agua produce lo que llamamos la lluvia ácida, que afecta a los árboles y plantas y con esto disminuye la cantidad de oxígeno en el aire al no haber suficiente de estos seres vivos que puedan transformar el dióxido de carbono presente en el aire en oxígeno. El dióxido de nitrógeno proviene de igual forma de la quema de combustibles fósiles y estos en conjunto con el dióxido de azufre y el nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, afectan directamente a las vías respiratorias. Además, todas las actividades que realizan los seres vivos con tecnología pueden crear el ozono, es decir, motores, turbinas y todo lo demás que es lo que conocemos hoy en día, el smog. Y este smog, que es un gas, está compuesto principalmente por óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, gas metano, y cuáles permanecen días o meses. El monóxido de carbono se origina principalmente por la quema del combustible dentro de motores, como pueden ser la gasolina, el diésel, que se tiene una combustión incompleta, derivado que la cantidad de oxígeno que se necesita no es lo suficiente para poder tener una combustión y una reacción química completa. De esto tenemos también lo que llamamos las partículas suspendidas, que provienen de la combustión de combustibles fósiles y actividades que generan cenizas en el ambiente. Estas son partículas microscópicas y las cuales son evaluadas por medio de microgramos por cada metro cúbico que está en un espacio en el planeta. Estas partículas es muy importante porque estas son introducidas a las vías respiratorias y pueden ser alojadas durante un tiempo o durante varios años en los pulmones y estos pulmones son afectados. Es como el filtro del carro. Cuando ustedes no cambian el filtro del carro, la cantidad de aire suficiente no es la adecuada y tienes un bajo rendimiento en el motor. Lo mismo sucede en nuestros pulmones. Cuando tengamos una mayor cantidad de partículas dentro de los pulmones, se alojan, estas no pueden tener un mayor desdoblamiento y la cantidad de oxígeno necesario que debe pasar a través de nuestro torrente sanguíneo. Por eso es muy importante que la medición de la calidad de aire está ligado en el corto plazo en función de ver si las actividades y la salud de los individuos en el largo plazo va a ser la adecuada. Pero estas son acciones sobre todo que están ligadas a las actividades y principalmente esto es lo que se mide en la parte de la medición de la calidad de aire. Luego, el segundo punto tenemos los gases de efecto invernadero. Y esto es parte muy fundamental que en el COP28 en el mundo está muy preocupado. Y esto son generados, estos gases de efecto invernadero, en gran parte de todas las actividades del ser humano y quedan insertados no solo en el aire, sino en la atmósfera de la Tierra. Mayormente estos gases de efecto invernadero provienen de la combustión, de la quema quema de combustibles, gasolina, automóviles, generación de la electricidad y todo aquello que genera una combustión
y permanezcan en función en la atmósfera. También puede provenir de la parte de los pozos que se perforan, de ciertos procesos petroquímicos y de diversidades que cosas que producen o que emanan cierta cantidad de carbón a la atmósfera, metano y ciertos componentes que vamos a ver a continuación. Estos medios son cuantificados por medio de la unidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es así como como se mide la cantidad de gases de efecto invernadero en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y esta unidad ayuda a saber prevenir y corregir al medio ambiente de la cantidad acumulada del conjunto de ciertos componentes como son el vapor de agua, el dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y ozono. Es decir, esta medición del gas de efecto invernadero me ayuda para cuantificar cuántas toneladas realmente existen en un entorno y cuánto de esto ha sido afectado al medio ambiente y sobre todo también a la atmósfera. Hemos de recordar que los gases de efecto invernadero afectan a largo plazo al planeta y son los que han afectado el cambio climático actual e incrementado la temperatura en el globo terráqueo. Dicho esto, la medición de la calidad de aire no tiene nada que ver con los gases de efecto invernadero. La calidad de aire nos va a decir ciertos parámetros para hacer ciertas acciones en un momento del día en donde no exista una calidad de aire y esto puede ser cuantificado en la salud de las personas en el largo plazo si no hay acciones inmediatas. En el sentido de acciones inmediatas es cuantificar cuántos gases de efecto invernadero hay en ese intervalo o en ese espacio donde está. Hay que hacer la prevención y la corrección y con esto cuantificar cuántas toneladas de dióxido de carbono. Y ante esto se tienen que implementar tecnologías para que puedan eliminar las cantidades de dióxido de carbono equivalente en donde se encuentra incluido vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y ozono. Si no se previene, no se puede hacer la corrección. Y si no se hace la corrección, vamos a tener malas calidades de aire y todos estos parámetros que estamos viendo del lado izquierdo van a ser alterados en forma rápida y continua, sobre todo en la salud del ser humano y los seres vivos. La medición de la calidad de aire está en forma diaria y tenemos componentes químicos que son insertados en el aire por las reacciones físico-químicas. Al haber una mayor cantidad de componentes ajenos al aire, toman y secuestran gran proporción del oxígeno presente. En el aire hay oxígeno, hay nitrógeno y ciertos gases que está como el dióxido de carbono. Pero el oxígeno es por excelencia uno de los elementos de la tabla periódica por excelencia que se puede asociar para crear componentes. Entonces, al haber una mayor cantidad de componentes que puedan secuestrar el oxígeno, el aire que tú estás respirando puede tener menos oxígeno y por lo tanto te va a causar problemas en la salud, principalmente en la parte respiratoria. El primer que contamina que hoy en día que está generando una mala calidad del aire está haciendo la quema de gasolina y diésel dentro de los motores de combustión, derivado que en México se consumen entre 180 a 200 millones de litros en forma diaria. El segundo es el gas natural que se usa para la generación de la electricidad y tomar poder calórico por las industrias. Se consumen alrededor de 143 mil millones de litros en forma diaria. Entonces, con esto, los gases de efecto invernadero es el que más preocupa en el mundo y que en México no hay una medición ecuánime y exacta. Es decir, no sabemos en realidad cuántas toneladas de dióxido de carbono existen en una zona y solo estamos midiendo la calidad de aire. Si no sabemos cuántas toneladas existen de todos los componentes que explicamos anteriormente, no podemos identificar cuál va a ser la calidad de aire en un periodo de tiempo, ya sea en el corto o en el mediano plazo, siendo la eliminación de los gases de efecto invernadero lo más importante en el largo plazo para tener una calidad de aire en el futuro, eliminando en el presente la cantidad de gases de efecto invernadero que se están teniendo. Esta medición proporciona un volumen y cuyo objetivo es poner en medio de tecnologías, remover o disminuir la cantidad de estos ante la posible saturación de diferentes capas en la atmósfera. Entre menos podamos eliminar y sigamos generando la cantidad de gases de efecto invernadero, esto va a afectar directamente a la calidad de aire y va a afectar a la movilidad y sobre todo las actividades diarias que pueden tener los seres vivos y sobre todo los seres humanos ante el incremento que se tiene hoy en día de ciertos componentes que afectan al aire que es introducido en los pulmones. Esta metodología utilizada por países estuvieron en el COP28, derivados que esto es un largo plazo, cambiar las propiedades químicas del aire. Menos oxígeno, más moléculas de carbono.
Entonces, otra cosa que hay que dejar claro también, porque se está hablando que las refinerías y todo esto, y no estamos defendiendo las refinerías son parte del problema que estamos teniendo, sobre todo las acciones de gases de efecto invernadero. Pero las refinerías en forma diaria no generan una combustión. Las refinerías no queman el petróleo crudo para producir combustibles. Las refinerías en sí, como ustedes pueden ver, necesitan cierto calentamiento, como en las torres de destilación, para poder la separación por medio de las propiedades que se tengan de los componentes de las moléculas de carbono en que se quieren separar los tipos de combustibles, donde hay reacciones físico-químicas que requieren temperatura para llegar a cambios físicos como las torres de destilación. Dentro del proceso que ustedes pueden observar aquí, que es más complejo de lo que estamos observando en este diagrama, se requieren catalizadores y los catalizadores pues, generan reacciones químicas que generan presiones y temperaturas. Hay luego también recuperación de vapores y separación de algunos productos no deseados que dependen de la calidad de combustibles. Entonces, lo que produce y contamina dentro de la planta son algunos servicios solares que algunos queman el gas que procede del mismo proceso para obtener temperatura. Un servicio solar es como el calentamiento del crudo para que entre la torre de la destilación. En los hidrotratamientos se necesita cierta temperatura de mantener. En la reformación o en el craqueo hay unas reacciones químicas por medio de los catalizadores o en algunos gases que se tienen que recuperar, se tienen que hacer por medio de condensación y esa condensación genera vapor. Bueno, y ese vapor que se genera en algunos procesos se puede reutilizar para la generación de electricidad o ciertos gases que salen en la torre de destilación o cuando se hace la adecuación del petróleo crudo antes de entrar a la refinería, esos gases se pueden utilizar para poder generar la cantidad de temperatura y calor necesario. Lo más importante hoy en día es que las refinerías tienen que crear ciclos cerrados, es decir, tener una menor cantidad de emanaciones de vapor, de temperatura y de ciertos componentes. Y sobre todo, por ejemplo, el azufre que se elimina, como puede ser en la refinería de Cadereyta, donde se produce diésel de bajo azufre. Entonces, queda claro que las refinerías no producen gases de efecto invernadero, sino son los servicios que se requieren para poder hacer la transformación del petróleo crudo combustibles los que producen. Por eso vemos, y a continuación comentamos, que de acuerdo a la forma que hemos visto, los que más contaminan son los automóviles que producen alrededor de 316,000 toneladas diarias, los de generación de ciclo combinado 269,000 toneladas, los camiones 186,000, las refinerías solo producen 48,000 toneladas de dióxido de carbono en forma diaria, los aviones 40,000, la combustión interna por combustible 32,000 y las carboeléctricas 31,000. Los que más contaminan son los automóviles, seguido las plantas de generación de ciclo combinado y luego los camiones y en cuarto lugar están las refinerías. Vuelvo y repito, las refinerías no generan gases de efecto invernadero la transformación, sino son los servicios que se requieren para transformar el crudo. Con todo esto es muy importante decir que en los próximos años, para que tú puedas tener una recuperación de toneladas de dióxido de carbono que tú tienes equivalente y que evalúas, tienes que revisualizar en todos estos procesos cuáles son las técnicas que tú puedes aprovechar. Aquí en el dibujo pueden ver en cada una de estas cómo se puede hacer en el sector de hidrocarburos, en la parte de perforación, en las industrias, en la parte de bioenergía, en la parte forestal, el carbono y todo lo demás. Aquí hay ciertos métodos que se tienen que realizar. Esto es muy importante y ya por último dejarlo bien en claro. Los gases, si tú no cuantificas, primero, cuántas toneladas de dióxido de carbono existen en la región o en el área donde estás tú, no puedes saber y no puedes hacer la remoción o la disminución o la prevención y la corrección respectiva por medio de nuevas tecnologías. Que hoy en día está la captura del dióxido de carbono, la reducción de metano, en donde Estados Unidos ya está poniendo multas y sanciones y se van a utilizar para hacer investigaciones para poder reducir las cantidades de gases de efecto invernadero y si no se puede hacer esto, una prevención y un correctivo, de nada te va a servir la medición de la calidad de aire que tú tengas en todos estos parámetros que tú estás teniendo, derivado de que no eliminas y no cuantificas. Y hay que decirlo bien en claro, la medición de la calidad de aire ayuda a tener acciones en el corto plazo. Y los gastos de efecto invernadura ayudan a eliminar la medición de estos la cantidad de efecto que pueden tener, sobre todo en la parte ambiental y en la atmósfera, que pueden generar en el futuro, una calidad de aire mala si en el presente no sabemos cuánto es lo que hay realmente de gases de efecto invernadero. Espero que haya servido esta información y gracias por su tiempo.